Para aceptarnos tal cual somos, tenemos que aprender a mirarnos. El espejo. Para vernos un poco más. Y como te lo habíamos adelantado en la introducción del programa, nos encontramos aquí con Mario Volpe. Él es presidente del CECIM, es el Centro de Excombatientes de La Plata. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo? Bien, nos parecía interesante tener la oportunidad de poder dedicarles por lo menos un par de bloques de este programa al tema de la causa de Malvinas y todo esto que nos ha dejado, ¿no? Este conflicto bélico a 33 años todavía con cuestiones por resolver. Y ustedes han venido a la ciudad de Río Grande, han visitado Ushuaia, han estado en nuestra provincia, a partir de lo que sería la desclasificación de los archivos secretos de la Guerra de Malvinas, porque les permitiría a ustedes abonar un poco más aquella causa que comenzaron, o aquella denuncia en el 2007. ¿Nos podrías comentar cómo comienza esto y en qué instancia se encuentra por esta fecha? Bueno, la historia, para hacerla breve, pero comienza en el año 2007, la cual, digamos, ahí fue en ocasión también de la película Iluminados por el Fuego, en aquel momento que se estaba estrenando Iluminados por el Fuego en Corrientes, en la cual, bueno, se muestran masivamente por primera vez los casos que ocurrieron sobre estaqueamientos, torturas y demás casos, hasta asesinatos en Malvinas, que se sabía que eso era una cosa subyacente, que no se hablaba, y que muchas veces el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata lo había denunciado, pero adquiere masividad con esta película. La película visibiliza una realidad que no habían podido ustedes a lo mejor masificar como mensaje, ¿no? Claro, visibiliza esto y en una ocasión, en esa puntual, es un estreno que se hace en Corrientes, donde asisten excombatientes y también se encontraba el doctor Pablo Basel, que era subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes. Entonces él mismo se sorprende ante la película al ver este tipo de tratamiento hacia los propios soldados, y entonces decide preguntar al final de la película a los combatientes si realmente esto era así. Y bueno, siempre esta anécdota termina cuando los excombatientes dicen, bueno, en realidad la película nos ha gustado, es así, pero se queda corto. Se queda corta la película. Entonces, fue un disparador la película. Un disparador. Digamos. Entonces Pablo Basel realmente comienza a hablar con los excombatientes y empiezan a aparecer, y empiezan a hablar, y esto permite, este disparador, empezar a hablar sobre este tema de las torturas, y entonces realmente ve que la cosa es realmente seria y dice, bueno, ante estos testimonios tan dolorosos, tan concretos, de gente que no había podido hablar antes, dice, bueno, voy a tomar partida en esto, y comienza entonces a tomar nota de estas denuncias, y a partir de ahí, también con excombatientes de Chaco, de Corrientes y de La Plata, vienen a Río Grande, también con una cuestión de soberanía, realmente porque es la jurisdicción de las Islas Malvinas, y entonces empiezan los primeros casos, no más de 20, 23 casos en aquel momento, y bueno, y ahí se van empezando a sumar voces y sumar testimonios, y esto se transforma posteriormente en nosotros consideramos una mega causa, donde hay más de 120 denuncias, donde hay un montón de denunciados, militares denunciados, los cuales también lo característico, lo que se ve en aquel momento, que era una de las cuestiones que uno debía investigar, era si realmente había, porque en principio podía considerarse como un caso aislado, o podía ser la acción de un suboficial en forma aislada. En un grupo, sí. Pero lo que demuestra esto, aparte de la masividad, es que cuando uno busca, por ejemplo, un caso en una de las fuerzas, encuentra, tanto en la Fuerza Aérea como en el Ejército, como en la Marina, encuentra este tipo de prácticas. Y cuando en cada una de las jerarquías, así sea de un cabo hasta un oficial de alto rango, también encuentra. Y esto llama mucho la atención porque prueba la sistematicidad. Y esto es lo que también
tuvo esta causa en aquel momento. Yo hablé con algunos excombatientes en relación precisamente a esta visita que ustedes hacen, a la posibilidad de poder ampliar mayores datos, en este caso con la desclasificación del material secreto, en donde las Fuerzas Armadas son las que escribían que era lo que hacían, que respaldan de algún modo el relato de los excombatientes, y me decían que hay que tener mucho cuidado porque se aplican algunas reglas para establecer el orden de la tropa. Lo que no se puede es ir más allá, es decir, no tiene que ver una tortura con impartir el orden respecto de lo que le tienen que exigir a sus soldados, ¿no? Digo, ¿qué línea es esa que no debe cruzarse y cuál es el lenguaje de las Fuerzas Armadas en este sentido, ¿no? En realidad también parte de una falacia que era lo que se podía establecer como lo que ellos trataron de llamar calabozo de campaña. En lo cual el calabozo de campaña no existe como tal la figura, y por lo tanto también en todo caso se podrían aplicar acciones en un combate, pero sobre todo por cuestiones de traición de la patria, por escaparse del combate. En este caso lo que se prueba es que en el más del 90% de los casos no se trató nunca de estas cuestiones, sino por cuestiones famélicas, cuestiones de hambre, cuestiones de a lo mejor una sanción disciplinaria por soldados que por cuestiones de hambre iban a lo mejor a robar una oveja, o matar una oveja, o sacar de algún depósito, encontrar algo para comer. Y eso es, digamos, lo perverso de la cuestión, en la cual aplicar sanciones a la propia tropa cuando no se le daban las condiciones mínimas necesarias para el combate, lo que está claro es que esa tropa, cuanto menos, ¿no? Que si bien, digamos, nadie va a una guerra a engordar, digamos, pero sin duda alguna, lo que menos debe hacer el Estado y la responsabilidad del Ejército en ese momento era por lo menos dotar de una ración mínima para sostener un combate. En ese caso está probado de que esto digamos, no era así, y siempre fueron por estas cuestiones, aunque también... pero estaquear, usar picanas, todo eso tiene que ver con los teléfonos, no tiene nada que ver con este tipo de prácticas. Y no solo eso, sino que se van aumentando porque no solo fueron por cuestiones famélicas, sino que después se descubren otras prácticas, como por ejemplo la condición de los soldados judíos. Soldados que por ser de religión judía sufrían tormentos, sufrían degradación, hasta casos, digamos, realmente terribles que están comentados. O sea que por el solo hecho de pertenecer a otra religión también eran castigados con el mismo sistema. Entonces, realmente no tiene... lo que uno empieza a ver es que acá existían las mismas prácticas que había en el continente para con los detenidos y que también desaparecidos, también se aplicaron este mismo sistema en la Guerra de Malvinas, ¿no? Que era parte de la misma dictadura, formaban parte del mismo tiempo. Claro. Entonces, esto, digamos, se empezó a comprobar de tal forma que, bueno, realmente se declaró delito de lesa humanidad, porque fueron comprobados, era muy fácil de la prueba, las declaraciones son contundentes, pero la doctora Liliana Herráez declara a esto como delitos de lesa humanidad. Y luego esto pasa a Comodoro Rivadavia, donde también apoyan esta misma cuestión y son delitos de lesa humanidad, considerados por lo tanto no prescriptibles y plausibles de ser sancionados después. Ahora, en un momento dado llega un tribunal de casación y en ese tribunal de casación, con algunos jueces que tenían bastante conexión y ideologías de la dictadura, bueno, ahí los declara prescriptibles, de alguna forma no los investiga, digamos, no tienen los soldados de Malvinas que combatieron en Malvinas por la patria, no tienen la posibilidad entonces de ser, por lo menos de tener justicia en esto. Digamos, ante esto del Tribunal de Casación recurrimos ante la Corte, y la Corte, digamos, pasó 3 años sin emitir ningún tipo de solución a esto. Y resulta que, bueno, para nosotros desde un punto de vista claramente político, porque sale un fallo de alguna forma el día 19 de febrero, después del famoso 18F, cuando también de alguna forma no estaban tampoco
algunos integrantes de la Corte, como era la doctora Argibay en su momento, donde fue el doctor Zaffaroni, que opinaban, bueno, supuestamente a favor de esto, y resulta que en 3 renglones despacha, resuelve, digamos, de alguna forma esta situación. Decís que aprovechan un huequito. Sí, un huequito allí. y sí, político para nosotros, claramente, porque fue ese día posterior al 18 de febrero, se había ido el doctor Zaffaroni, y entonces ahí lo que hacen es, en 3 renglones, con un ardid así de tipo judicial, dicen, bueno, no se investigue esta cuestión, se da un poco lo de casación como medianamente válido, pero lo deja así en una situación ambigua, en lo que nosotros consideramos muy claramente que era negación de justicia. Eso es negación de justicia para todos los soldados conscriptos que están en esta causa. Y por lo tanto, también lo que hicimos fue entonces recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que realmente nos duele a nosotros también. Porque en realidad el ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos significa que no logran justicia en el propio país. Que no logramos justicia en el propio país, donde hubo un proceso realmente ejemplar, que es un ejemplo en el mundo, y sin embargo para los combatientes de Malvinas parece no haber justicia. Digo, vos mencionabas, es como una mega causa, en sí tiene muchos componentes. Uno de ellos es este que acabas de mencionar, cuál fue el derrotero. Pero ahora, en función de la desclasificación del material secreto, tienen como una esperanza renovada, digo, en función precisamente de que allí podría constar, y vos me decías que sí le consta, sí, que existen material respaldatorio de los relatos de los excombatientes, ¿no? Digo, ¿a eso vinieron a Río Grande? ¿Cuál es el objetivo del viaje? Sí, no solo eso, digamos, esa fue una de las cuestiones en las cuales realmente cuando se pide la desclasificación empezamos a trabajar, y han trabajado equipos también del Ministerio de Defensa, y ahí se empieza a descubrir ese velo que estaba, y encontramos realmente pruebas contundentes, tanto como declaraciones del comandante de Nicolaides, que era el jefe del ejército en ese momento, en la cual escribe, no es que esta vez no son los excombatientes, no son los a los cuales nosotros creemos profundamente en su verdad, pero lo que él describe y lo que escribe dice, bueno, ante estos hechos que han ocurrido, para no debilitar un frente externo o para no debilitar el frente interno. Entonces recomiendo solo se tomen medidas suaves, disciplinarias nada más, como algún día de arresto a estos suboficiales, y en el caso de que la cosa fuera más grave aún, tampoco se debe remitir al Código de Justicia Militar, sino que este jefe, digamos, es quien va a decidir. Personalmente era el que iba a revisar ese caso. Bueno, y eso más todas las actuaciones, más todas las actas que los soldados de Malvinas tuvieron que firmar por una imposición de silencio cuando vinieron. Claro, eso te iba a preguntar, es decir, cuando los soldados vuelven al continente, ahí lo que mencionan es que hay una avalancha de denuncias, es decir, cuando ellos vuelven de la guerra, dicen qué fue lo que pasó, y no se hizo nada, absolutamente nada. Esta era la decisión que consta entonces en estos archivos que se tomó en el caso de Nicolaides, ¿no? Claro, esas actas tienen en caso también realmente, algunas de mucho valor, y de mucho valor en el sentido del valor que el soldado conscripto pudo tener enfrentando en aquella época la dictadura y ya denunciando en dictadura, ante oficiales, lo que había pasado en Malvinas. Sin embargo, muchos de ellos los diluyeron diciendo, bueno, acá este soldado declaró, le hacían una especie de testigos en las cuales dijeron, bueno, este soldado lo estaqueamos porque se quejaba por hambre, pero porque no quería comer por alguna causa. Entonces son cosas que ya están escritas y que son realmente contundentes, y es lo que le venimos a pedir entonces acá al juzgado para que tome las medidas necesarias para que estos archivos vengan acá al juzgado como prueba, donde hay es una cantidad infinita de pruebas que tenemos a favor de los soldados. ¿Ustedes han traído material o lo que están solicitando es que la justicia
pida ese material, copia de ese material para incorporar a la causa y seguir adelante con las denuncias. No, nosotros formalmente pedimos que ese material se pida formalmente para que ingrese. Porque ustedes ya tomaron vista y sí, consideran hemos tomado que... vista y consideramos, sabemos de todo esto, y bueno, aparte lo sabíamos por experiencia, pero que venga y que pidan, porque ahí realmente hay un montón de pruebas para esto. Mario, ¿obtuvieron algún tipo de respuesta? ¿Pudieron reunirse con alguien de la justicia? ¿Cómo fue ese tratamiento? Sí, realmente a nosotros, digamos, lo que sí estamos agradecidos es el trato que siempre ha tenido el juzgado de la doctora Liliana Herráez, un trato que destacamos porque, digamos, nunca estuvo planchada esta causa, por lo menos acá en Río Grande. Me pareció, digamos, muy importante porque también nosotros vinimos por otra razón, que también en el año 2013 habíamos impulsado una causa contra los crímenes de guerra ingleses, crímenes de guerra que los propios ingleses escriben sobre fusilamiento de soldados argentinos y que también son necesarios investigar. En ambos casos tuvieron una actitud muy activa y realmente queremos destacar esa acción porque hoy también nos recibió el fiscal Rapoport y luego el secretario de la doctora Liliana Herráez, y realmente cuando contamos estas cosas, y ellos están al tanto también, realmente pusieron toda la voluntad para que se haga justicia con los soldados conscriptos y para que el pueblo argentino sepa finalmente la verdad de lo que sucedió en Malvinas. Gracias, Mario, por haber estado. Esperemos que la causa pueda llegar a buen puerto. Bueno, gracias. Muchas gracias. Estuvimos con Mario Volpe, presidente de CECIM La Plata. Pausa y enseguida volvemos. El espejo. El espejo.